¿Por qué una sociedad abierta funciona mejor que una cerrada? Esas son preguntas que se hace cualquier liberal, así como sobre todo en tiempos de pandemia y sobre todo después del desastre que ha dejado este gobierno con la gestión que ha hecho de la pandemia, conviene recordar cuáles son las fuentes de prosperidad, las fuentes de innovación y por qué la libertad individual eh, significa prosperidad y por qué las sociedades cerradas a lo único que llevan es a más empobrecimiento y menor libertad. Se presenta un Deusto, acaba de publicar un ensayo muy interesante que se llama el Manual Liberal. La edición corre a cargo de Antonella Martí y tiene una serie de ensayos interesantísimos con David Dawes, Mario Vargas Llosa, Mauricio Rojas, Tom G. Palmer, bueno, voces muy respetadas dentro del liberalismo. Pero como yo tengo algunas discrepancias con el libro, voy a darle paso a Antonella, que sé que también le gusta mucho el debate y vamos a hablar sobre eso. Antonella, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y bueno, agradecerte muchísimo que nos puedas presentar este libro. ¿Por qué un manual liberal? ¿Por qué en este momento un manual liberal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea de este libro fue, de algún modo, y siempre retomo esto, ¿no? Porque hace algunos años le preguntaron a Mario Vargas Llosa, cuando escribió La llamada de la tribu en 2018, que es un libro que a mí me gusta mucho porque él hace un repaso intelectual, ¿no? Por toda su trayectoria intelectual a partir de distintos autores que lo marcaron y lo influyeron, y él responde a esa pregunta de por qué había escrito ese libro. Él dijo que escribió el libro porque quería defender al liberalismo de los ataques que estaba recibiendo. Y de alguna manera este libro, este manual liberal, viene a ser una especie de defensa, ¿no? Una defensa cabal, que es al menos lo que intento hacer con la suma de las distintas voces del liberalismo prácticamente de todo el mundo, ¿no? Que busca mostrar que el liberalismo es mucho más que libertad económica, ¿no? Y mostrar que el liberalismo no tiene nada que ver con esa derecha, que el liberalismo no tiene nada que ver con el conservadurismo, y que, por supuesto, nosotros desde el liberalismo no creemos que el populismo de izquierda se combate con populismo de derecha, sino que se combate con libertad, ¿no? En una defensa cabal, y intento mostrar el lado humano que tiene el liberalismo, es mucho más que libertad económica. Ahora vamos a entrar sobre esas cuestiones, pero te pregunto, manual liberal, pero tú te defines como libertaria. ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, la verdad que dentro de las voces que se encuentran en el libro hay liberales, libertarios, hay también digo, es un vínculo histórico, ¿no? Que tiene el liberalismo y el libertarismo a lo largo de la historia, ¿no? Cómo van desenvolviéndose, siempre muy lejos de la anarquía, ¿no? Creo que esto hay que marcarlo porque el ser liberal o libertario no tiene nada que ver con la anarquía. Muchas veces se confunde eso, digo, creemos en la existencia de un gobierno pequeño, un gobierno limitado que cumpla los papeles que tienen que cumplir, ¿no? Un gobierno que se encargue de defender y de cuidar y respetar, por supuesto, la libertad, la propiedad privada, y que los individuos busquen su propia felicidad, ¿no? Sin imponer una moral, sin imponer un modo de vida, sin saquear a la gente a través de impuestos o de deuda o de emisión monetaria, pero principalmente, digamos, la diferencia es qué tanto o qué tanto más o qué poco menos tiene que tener presencia el gobierno en ciertos temas, ¿no? Algunas quizás tendencias dentro del liberalismo clásico más bien asociadas a pensadores o incluso al padre de la economía que representa Adam Smith, ¿no? Donde digo, el gobierno tenía un par de facultades más que le sumaba, pero insisto, nosotros desde este punto vemos esta convergencia y esta buena relación, ¿no? Que hay desde el liberalismo y el libertarismo. Tú estás en Rosario ahora. Me gustaría que le cuentes a los españoles porque cuando se habla de Rosario en España se piensa en Messi o se piensa en un podemita siniestro como Pablo Echenique. Pero Rosario ha sido una cantera de pensadores y de resistencia, un fortín del pensamiento liberal muy, muy importante. Me gustaría que les contaras sobre eso a los que nos están escuchando.
Sí, tal cual. Bueno, Rosario es una ciudad bastante socialista históricamente. De hecho, bueno, como bien decías, es la cuna también de Ernesto Che Guevara. Y siempre lo digo, ¿no? Cuando me preguntan en entrevistas, uno va por Rosario, es una ciudad muy linda, ¿no? Tenemos el río Paraná, es una ciudad muy, muy linda. Y uno va caminando y ves la casa natal del Che Guevara, ves el viaducto Che Guevara, ves la calle Che Guevara, la plaza Che Guevara, todo Ernesto Che Guevara, y lamentablemente en esta ciudad y también en la provincia de Santa Fe, digo, históricamente el rol que ha ocupado el socialismo, si bien un socialismo vegano, no un socialismo carnívoro, pero socialismo a fin de cuentas, ha rendido muchos honores, ¿no? También a este personaje nefasto que fue Ernesto Che Guevara y que fue un asesino confeso, ¿no? Digo, de hecho, en la Asamblea Nacional, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, él dijo: fusilamiento sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Lo cito textual a Ernesto Che Guevara, ¿no? Y creo que, digo, es terrible, ¿no? Tener a alguien como él y que se asocia a la ciudad a una figura tan nefasta como fue Ernesto Che Guevara. Pero sí, por otro lado tenemos también un sector emprendedor muy pujante, tenemos la Fundación Libertad, ¿no? Que hace más de 30 años trabaja en defensa de las ideas de la libertad, históricamente con Pontón, ¿no? Con Walter Castro, Gerardo Bongiovanni, distintos autores y pensadores que han nutrido y que se han nutrido, ¿no? También de las ideas de la libertad. Y bueno, yo efectivamente me formé en Fundación Libertad, inicié en Fundación Libertad hace unos 11, 12 años atrás, y desde ahí encontré en esta organización un lugar para aplicar y ejercer mi pensamiento, ¿no? Las ideas con las que me identifico, que son las ideas de la libertad. ¿Por qué crees, Antonella, que cuesta tanto en América Latina que esas ideas prosperen? Porque mira que nos faltan think tanks, mira que nos faltan pensadores, mira que nos faltan oportunidades, y sin embargo la izquierda siempre, siempre gana. Entonces, ¿cuál crees que es el fracaso? ¿Por qué esas ideas que vosotros, las ideas de la izquierda que vosotros combatís, pero no acaban de llegar, no acaban de ganar el terreno como deberían serlo? ¿Cuál es tu análisis sobre eso? Mira, yo creo que acá hay una mentalidad populista muy marcada, una mentalidad paternalista, donde le hemos dado demasiados roles y demasiadas facultades a los gobiernos, donde muchas veces se ha llegado a destruir la democracia en nombre de la democracia, que esto también es algo que hacen los movimientos populistas, y el populismo ha calado de una manera muy fuerte, ¿no? Desde el siglo pasado, ya por los años 30, 40, con personajes como Juan Domingo Perón, ¿no? Que vino a representar la destrucción de la República Argentina, y esto digo, uno lo puede comprobar, incluso con números, incluso con gráficos y con hechos. Digo, si uno hoy ve cómo está la Argentina, que otrora fue un país potencia, uno de los países con mayor PBI per cápita del mundo, un país desarrollado, promesa, que ahora prácticamente se subdesarrolló, ¿no? Y eso pasó por tener malas ideas, por aplicar una política populista de corte peronista, cuasi fascista, ¿no? Porque Perón se inspiró en Benito Mussolini, sabemos bien la relación que tuvieron, la amistad, la admiración que sentía además, y la aplicación de distintas políticas, como la famosa Carta del Laboro, ¿no? El poder con base en los sindicatos. Pero bueno, un momento histórico desde el siglo pasado, luego con personajes como Lázaro Cárdenas, ¿no? Getúlio Vargas en México, Brasil, y cómo ese ciclo se retroalimenta y vuelve a aparecer, ¿no? Una vez, de vez en cuando, pero siempre con ese vestigio de la idea de la tribu, ¿no? Siempre creyendo en la mentalidad de la tribu colectivista, estatista, paternalista, y tenemos este modus operandi, que a mí me gusta resumirlo en una frase que dice que al populista le gusta quebrarte las piernas, darte un par de muletas y decirte que si no fuera por el populista vos no podrías caminar. Y eso es lo que representa la mentalidad y el modus operandi de estos modelos que tenemos, ¿no? Y además apelan a las emociones, apelan a las masas, apelan a los sentimientos, y han vendido una historia que evidentemente no es.
Y además falta mucha educación, ¿no? Creo que falta muchísima educación, falta muchísima conciencia sobre cómo y por qué tenemos que ponerle límites al poder, por qué tenemos que ponerle límites a los que nos gobiernan, y entender para qué está una constitución a fin de cuentas, ¿no? La constitución no sirve para darle poder al gobernante, sino para limitar el poder del gobernante. En Venezuela han tenido 27 constituciones, fíjate, y eso muestra la mala calidad institucional que tenemos en América Latina, y bueno, esperemos que eso puedan controlarlo ustedes desde España, ¿no? También, porque con el surgimiento de movimientos como Podemos, que se nutren y se han nutrido, ¿no? Incluso financieramente del chavismo venezolano, creo que es muy preocupante la destrucción institucional que puede generar. ¿Por qué dices que el liberalismo no es de derechas? ¿Por qué queréis superar ese debate entre izquierdas y derechas y decís, no somos de derecha? ¿Por qué no nos gusta decir que son de derechas? Bueno, eso es algo que no solamente lo digo yo, sino que ha sido un poco la tradición dentro del liberalismo, ¿no? Cómo la libertad o el liberalismo no juega o no entra en ese mapa de izquierdas y derechas, lo dice Deirdre McCloskey, lo ha dicho Henry Hazlitt, lo ha dicho Lorna Reed, de la FEE, de la Foundation for Economic Education en Estados Unidos, prácticamente casi todos los pensadores que forman parte del libro incluso también, pero históricamente se ha marcado así. ¿Y por qué? Porque la derecha está identificada o relacionada en América Latina también mucho más con procesos militares o incluso con dictaduras militares que hemos tenido que obviamente no tienen nada de liberal, ¿no? Y creo que la derecha, si bien representa mucho más al conservadurismo, al nacionalpopulismo, a estos colectivismos que vemos bien marcados con tintes nacionalistas, racistas muchas veces, xenófobos, y que aparecen y rebrotan cada tanto, y creo que ahora esto lo estamos, o al menos ustedes en Europa lo están viviendo y lo están experimentando en carne propia, ¿no? Otra vez el rebrote, el resurgir de estos nacionalpopulismos a lo largo de prácticamente todo el continente, ¿no? Desde Francia con Le Pen, en Italia con Matteo Salvini, ¿no? El FPO en Austria, la Alternativa para Alemania, los verdaderos finlandeses en Finlandia, el Vlaams-Blok en Bélgica, Vox en España, o incluso Orbán, ¿no? Y lo que representa Orbán para Europa, o para esa idea de la Europa hermética, nacionalista, creo que es muy preocupante. Así que principalmente es eso, ¿no? Señalar la distinción y cómo el liberalismo no entra en ese juego de izquierdas y derechas, ¿no? Y que la derecha está asociada más bien, o que representa otro tipo de modelos y sistemas. Y ya con esto te cierro el punto, pero en América Latina, a veces vemos a muchos de los grandes enemigos de la libertad o del liberalismo hablar en nombre de la libertad y en nombre del liberalismo, y por eso también la función de este libro. Insisto, muchos de estos personajes muchas veces creen que hay dictaduras menos malas, creen que hay dictaduras buenas, y en realidad, ninguna dictadura es tolerable ni aceptable. Los liberales estamos en contra de las dictaduras. Bueno, pero no pasa igual con la democracia. O sea, hay democracias que son prácticamente como dictaduras, y la gente no dice, bueno, o los liberales dicen, no, bueno, las democracias están bien. Y hay democracias que son auténticas dictaduras. Aquí la democracia española pues a veces presenta ciertos tintes dictatoriales, y nadie dice nadie y no discuten la democracia, o el pensamiento liberal no discute la democracia, y sin embargo sí que pueden llegar a tener comportamientos totalitarios. Comportamientos totalitarios sí es cierto que pueden surgir dentro de movimientos que llegan al poder a través de la democracia. De hecho, fíjate, ¿no? Creo que en esto también uno tiene que hacer una crítica a lo que son esas democracias frágiles, ¿no? Que muchas veces dan inicio, o que son de alguna forma el trampolín al poder de movimientos populistas. No nos olvidemos que cómo llega Hugo Chávez al poder, ¿no? Hugo Chávez primero hace un intento de golpe de Estado, ¿no? Contra Carlos Andrés Pérez, es enviado a prisión, después hacen un sobreseimiento de la causa que lo hace Rafael Caldera, viaja a Cuba, recibe todas las instrucciones y luego llega al poder por vías electorales, ¿no? Por la democracia. Entonces, creo que el tema no está tanto en la democracia, sino en la calidad institucional, en tener instituciones que puedan ponerle límites a los gobernantes, y que una vez que esos gobernantes presentan, en el caso de que entren por vías democráticas, esos rasgos totalitarios de los que vos hablabas recién, que podamos tener la posibilidad como ciudadanos de sacarlos del poder.
porque una vez que se aferran al poder, cuando hay instituciones que son débiles y que no están para servir a los ciudadanos y que están en realidad para mostrar o marcar impunidad a la hora de hablar de los atropellos que cometen los gobernantes, digo, estamos en un limbo completo y absoluto, y a veces es muy difícil salir de esos sistemas y de esos modelos. Digo, el caso de Argentina, ¿no? En Argentina el kirchnerismo y lo que han representado al menos los primeros 12 años, bueno, ahora con el retorno de Alberto Fernández, y vemos que es una manera de hacer política, incluso si lo vemos, ¿no? en este proceso de pandemia y cómo se ha manejado esta lamentable y pésima gestión de la pandemia, digo, el peor gobierno en el peor momento, también tienen muchísimos de estos rasgos totalitarios de los que bien hablabas. Entonces sí, no alcanza, no es suficiente con la democracia. Los argentinos acá en España creen que están condenados a votar al peronismo y que les encanta el peronismo y que lo votan porque son porque casi lo llevan en el ADN, pero Argentina ha votado otras opciones fuera del peronismo y sin embargo esas opciones han sido igual o a veces peor que el propio peronismo, ¿no? Me gustaría que expliques eso, por ejemplo, en relación también al fracaso que supuso esa esperanza que era en su momento Mauricio Macri y por qué Mauricio Macri finalmente, que era una esperanza, bueno, liberal, me imagino que con comillas, pero liberal, sí, entre comillas, sí. Liberal entre comillas, al final resultó ser un auténtico fracaso. Sí, bueno, más bien creo que lo que representó la administración de Mauricio Macri quizás fue un intento de socialdemocracia, ¿no? Donde también, bueno, al principio muchos se planteaban, y quizás se lo votó, ¿no? De buena manera a Mauricio Macri para que pusiera fin a esa política clientelista, para que pusiera fin a los subsidios, para que diera rienda a temas económicos, ¿no? Creo que el talón de Aquiles estuvo en el programa económico de Mauricio Macri, porque de resto quizás si uno hace un análisis de lo que fue la política, no sé, internacional al menos, o la política exterior, creo que en eso se hizo mucho, ¿no? Hubo un acercamiento de vuelta al mundo, ¿no? Un reingreso al mundo globalizado, pero obviamente el gran fallo estuvo en el programa económico, ¿no? También fue una alianza, Cambiemos era un conjunto de distintos partidos, creo que eso también tiene que mostrarnos a veces los problemas de que un gobierno gestione en una situación de alianzas, pero claramente, ese fracaso económico fue lo que terminó gestando el retorno de este movimiento kirchnerista, ¿no? ¿Macri deja un país más pobre del que encontró? A ver, incluso en términos económicos, si nosotros lo vemos, las cifras, la verdad que es muy complicado de verlo y de decirlo, porque antes de la llegada de Mauricio Macri, las estadísticas del país eran totalmente desconocidas y eran prácticamente todas inventadas. Imagínate con 12 años de administración de un gobierno que negaba la inflación, ¿no? Teníamos un ministro de Economía que iba a dar entrevistas internacionales en Grecia y le preguntaban por la inflación y dijo que él no nos hablaba de inflación en la Argentina, y que decían incluso que en Alemania había más pobres que en Argentina, así que imagínate, digo, la verdad que el caos en términos de estadísticas que se encontró fue muy, muy complejo. De hecho, sacaron desde la gestión de Mauricio Macri, apenas llegan al poder, un informe que es el estado del Estado, que creo que debe estar disponible todavía en PDF, que muestra cómo se encuentra, una vez que ellos llegan al poder, ministerio por ministerio, sector del Estado por sector del Estado, y la verdad que es una situación catastrófica, ¿no? Un caos, pero ahora, digo, parece ser que, o sea, se profundiza cada vez más. Ni siquiera, o sea, es que con Alberto Fernández la Argentina repuntó, digo, ahora estamos en un momento demasiado crítico, digo, Argentina está, si ya no sucedió, está a punto de prácticamente morir en términos económicos y productivos. Es un país en el que un argentino promedio trabaja hasta el mes de agosto para el Estado. Imagínate lo que es ese saqueo que hace tener demasiado gobierno y tener la mano
mano del gobierno metida demasiado en el bolsillo, donde tenés una presión tributaria que es asfixiante, donde tenés un estado del gobierno que también es insostenible. Y fíjate que nosotros en este país, con más de 45 millones de habitantes, digo, la mitad del país prácticamente recibe dinero del Estado, vive del Estado. Más de 22 millones de argentinos o de ciudadanos acá viven del Estado. Y el sector privado, el sector productivo del país empresarial está compuesto por 7, 8 millones. Entonces, si vos querés que 8 millones de personas mantengan a 22 millones, ahí tenés el desastre de lo que es Argentina y por qué este modelo es inviable y es insostenible. Digo, estamos prohibiendo la iniciativa, estamos rechazando la generación de empleo, estamos rechazando la generación y la creación de riqueza y estamos celebrando el reparto de plan, ¿no? El reparto de subsidio, estamos celebrando los privilegios, ¿no? Y atacando el mérito, atacando la innovación. Y tenemos sindicatos que, bueno, digo, es un número de gobernantes sindicales que también tienen un poder impresionante, que eso también es una consecuencia del peronismo, pero uno ve cómo viven hoy los líderes sindicales de este país y es impresionante, la dinastía de los Moyanos, además el aprete que hacen, o sea, son mafias. También tenemos mafias, digo, en cada eje o en cada capa del Estado que vos vas descubriendo, te das cuenta que hay mafias operando desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso hay gobernaciones a lo largo del país que también, digo, sistemas prácticamente feudales. Es impresionante lo que está pasando en la Argentina, incluso el caso de Formosa también, un punto para destacar. Pero bueno, creo que los resultados del peronismo hoy nos muestran lo tóxico que puede ser tener este tipo de relación de dependencia con un gobierno, ¿no? ¿Hay alguna figura que creas? Tú vives en Washington. ¿Hay alguna figura que veas que puede generar algo de esperanza para Argentina? La verdad que esa es una pregunta difícil porque a mí es algo de lo que más me cuesta encontrar en la Argentina, ¿eh? Al menos alguien presidenciable o una persona que al menos represente las ideas de la libertad de una manera cabal, y que, digamos, esa persona entiende la importancia de cortar con esa manera de hacer política siempre de alguna forma cercana al peronismo, ¿no? Porque acá todo es peronismo, o sea, tenés peronismo de esto, peronismo del otro, peronismo en todas partes. Incluso hace poco leí algo de peronismo libertario, digo, tremenda contradicción en términos, pero es impresionante, digo, el rol que tienen los movimientos peronistas dentro de la política para abarcar todo. Parece acá que si no sos peronista no ganas las elecciones, y es muy difícil, la verdad que eso para mí es muy difícil encontrar una persona que, al menos un candidato o alguien en la política que pueda representar una esperanza para el país. ¿Qué opinión te merece Javier Milei? Bueno, Javier lo conozco ya desde hace muchos años, he conversado varias veces con él, nos hemos encontrado, hemos hecho varios eventos juntos, creo que ha expuesto las ideas de la libertad de una manera muy interesante, ¿no? Muy dinámica también en los medios de comunicación, ha despertado también la chispa en muchos jóvenes, así que, bueno, siempre celebro que existan defensores de las ideas democráticas, de las ideas de la libertad. ¿Tú entendiste que se metiera en política? La verdad que eso es algo que nunca conversé con Javier, y yo obviamente siempre respeto que cada uno haga lo que quiere hacer y el lugar en el que uno cree que puede aportar más o menos para la defensa de su propio modelo, ¿no? Yo digo, si alguno cree que es mejor la academia, vaya a la academia; si uno cree que es mejor el arte, que vaya al arte; si uno cree que es mejor la política, que vaya a la política, pero siempre voy a celebrar la libertad de cada uno de hacer lo que Te lo pregunto siente. porque el liberalismo argentino siempre ha sido más de academia que de calle, de pisar la calle, de luchar en la calle, de manifestarse, de hacerse ver y demás. Y entonces, creo que esa es una de las razones, a mi juicio, por las que sus ideas no llegan, sus ideas no calan, porque no ha querido combatir la calle. Ha querido combatir las ideas, que era muy cómodo, pero no ha querido combatir la calle. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, eso en buena medida es así, ¿eh? Eso es cierto, en buena forma. Fíjate, yo de hecho, que fue en el año 2011 más o menos,
Acá en la ciudad de Rosario intentamos trabajar en el armado de lo que fue el Partido Liberal Libertario, que bueno, luego a nivel nacional tampoco no funcionó, fue muy complicado. Después, bueno, con el surgimiento también de lo que representó el PRO y Cambiemos, eso quizás se opacó un poco, y muchos dentro del liberalismo quizás tendieron a acercarse a eso, pero sí, yo creo que hay que también estar en la política, hay que estar en todo, ¿no? En todo lo que uno crea que en lo que suma, creo que es totalmente aceptable, por supuesto. Quiero preguntarte por qué este libro, o sea, yo tengo discrepancias en relación a dos cuestiones. Primero, la de Vox, que nos llevaría a otra entrevista, porque creo que la visión que da el libro sobre Vox me parece que está descontextualizada y en algunas cosas está desinformada, porque Vox es una opción por lo menos aquí en España, es una Vox, en las últimas elecciones de Madrid, o sea, el partido más contra las restricciones frente a la pandemia, el partido más liberal en temas de horario, el partido más liberal en lo económico, fue Vox y no el Partido Popular. Entonces, pero sí quiero preguntarte, porque en el libro es como que fuera un libro contra otros liberales. Es decir, son unos liberales contra otros liberales, contra los falsos liberales, contra los conservadores de derecha, contra esos populismos. Es decir, y eso se ve muy... No es un libro contra la izquierda, es un libro contra esa familia de liberales que no son como nosotros, que es como decir, nosotros somos liberales más puros y ellos no son tan liberales como nosotros. Te pregunto por qué esas guerras que hay entre... si tú lo ves como una guerra desde el punto de vista periodístico, es decir, una guerra como debate, ¿no? Si tú crees que ese es el enfoque. Me refiero sobre todo también al prólogo de Gloria Álvarez, que es muy crítica, precisamente sus críticas van apuntadas al conservadurismo de derechas y no tanto a la izquierda. Bueno, fíjate que ese punto es importante, ¿no? Y bien decías recién esto que quizás se enmarca en lo que son los liberales o la guerra entre liberales, ¿no? Y creo que ahí lo que hay que marcar es que hemos tenido una infiltración del conservadurismo dentro del liberalismo. Y esto no es que lo digo yo, no es que lo dice el libro. Esto incluso lo decía Friedrich Hayek en su momento, en Los Fundamentos de la Libertad, cuando escribe ¿Por qué no soy conservador? Esto también lo dice en su momento Ayn Rand, cuando escribe Conservadurismo, un obituario. Entonces yo creo que acá lo que estamos marcando es precisamente esa infiltración que hay de movimientos o sectores de la derecha o del conservadurismo dentro del ala liberal o dentro del movimiento liberal. Y creo que Gloria en eso lo hace muy bien y lo marca muy bien, y por eso ella escribe su libro Cómo hablar con un conservador. Y sí, si bien este es un libro que también, no es la totalidad del libro, sino que tenemos algunos párrafos y ensayos o artículos donde hablamos de esta distinción entre el conservadurismo y el liberalismo, que es una distinción histórica que hay que marcar, insisto, Gloria lo marca muy bien, ¿no?, en su libro, y lo hace precisamente mostrando la cara y cómo estos movimientos conservadores a veces utilizan al liberalismo para maquillarse y muchas veces llegar al poder y terminar, aniquilando cualquier vestigio de libertad, ¿no? Entonces, yo creo que el punto está ahí, no es que esta es una guerra entre liberales, sino que esto es un hecho que hay que marcar y que hay que mostrar que hay personas que no defienden la libertad, porque alguien que te dice que hay que crear un ministerio de la familia como lo hace Vox, que hay que tener sindicatos como lo hacen estos movimientos, que hay que dar subsidios a las familias numerosas, que hay que estar en contra de las libertades sexuales, del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la adopción homoparental, de la gestación subrogada, todos temas de los que reniega mucho Vox, por ejemplo, o incluso... Bueno, Antonella, hay temas en los cuales puede renegar Vox, pero el Partido Popular es mucho, en ese sentido, llega mucho más lejos. O sea, el Partido Liberal, el que vendría a ser, no sé, según vuestra concepción, porque en el libro no aparece, pero lo que es el Partido Popular está a favor, en el último debate, por ejemplo, en las elecciones de Madrid, el Partido Popular está a favor de tener una televisión pública, está a favor de las leyes LGTBI
que se implantaron aquí, que las aprobó la derecha, con el aplauso, por supuesto, de Podemos, leyes que quiebran la igualdad entre el hombre y la mujer. Es decir, yo como hombre no soy igual ante una mujer delante de un juez gracias a esas leyes. Están a favor de mayores restricciones en el caso de la pandemia. Es decir, en ese sentido el Partido Popular es muchísimo más de izquierdas que Vox. Y en el libro no aparece. Pero es que ni el libro ni yo somos, digo, Partido Popular, ¿no? Creo que, y de hecho en el libro participa Roxana Nicula, que es de hecho miembro y una de las presidentes del Partido Liberal Libertario. Yo creo que si hay un partido liberal y que defiende las ideas de manera cabal a lo largo de España y que quizás representa de mayor manera o de una manera cabal mis ideas, es el Partido Libertario de España, ¿no? Por eso no, digo, o sea, no es que yo te estoy haciendo una oda a un partido puntual en este libro, o sea, ni siquiera es un... No, ya lo sé, no, yo estoy de acuerdo, y de hecho yo he tenido posibilidad de comentárselo a Gloria Álvarez, y Gloria dijo, no hay que pensar en el Partido Popular, hay que crear un partido, decía, o un partido de corte libertario, o apoyar un partido de corte libertario. Pero, claro, yo decía, se critican las ideas de Vox, cuando en realidad en España Vox es mucho más liberal en muchísimos aspectos que el Partido Popular. Por ejemplo? Por ejemplo, en los medios de comunicación. El Partido Popular defiende tener una televisión pública autonómica que pagamos todos, que nos cuesta 80 millones de euros en Madrid, y Vox está a favor de cerrarla. Las leyes LGTBI, Vox está a favor de quitarlas. Leyes que, insisto, rompen con lo que es la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero simplemente... Y no están a favor, y es mentira lo que dice el libro, que están contra la inmigración. No están contra la inmigración. Vox es un partido que está contra la inmigración ilegal, lo cual creo que en ese sentido están todos de acuerdo. Es que eso es prácticamente lo mismo, decir que estás en contra de la inmigración ilegal, digo, y ya ponerle ilegal a la inmigración es como marcar tu tendencia a estar en contra de personas que nacen en un país distinto, ¿no? Es lo mismo que discriminar un producto porque es importado, digo, es la misma cosa. Entonces, nosotros desde el liberalismo no creemos en ese concepto de la inmigración ilegal, porque fíjate, inmigración ilegal incluso en Estados Unidos y con la gestión de Donald Trump, digo, desde allí, sí, estamos a favor de la migración legal, dicen, pero ¿qué pasó? Hicieron cada vez más complicada esa migración legal. Bueno, mira lo que le pasa a Biden ahora, Esta es la portada del diario ABC. Es decir, estos son venezolanos que están intentando entrar de forma ilegal a Estados Unidos y están siendo detenidos y expulsados. O sea, cuando decían que el malo era Trump. Pero es que yo no te estoy defendiendo a Biden, ese es el problema, ese es lo que desde ese lado no se entiende. Que quizás creen que yo no puedo criticar a Vox o no puedo criticar a Donald Trump porque necesariamente estoy defendiendo o al PP o a Biden o a quien sea que sea. Desde el liberalismo ya se combaten los colectivismos tanto de izquierda como los colectivismos de derecha. Entonces, que yo critique a Vox no significa que no pueda, no criticar a otra persona. Lo mismo pasa con Donald Trump o con Biden. Digo, o sea, a mí no me gusta ninguno de los dos. A mí no me gustaba ni Donald Trump ni Biden. O sea, de hecho, a mí me pareció que la persona más sensata, que de hecho ni siquiera la dejaron participar en el debate, fue Joe Jorgensen. Entonces te acusan de que vos sos pro Biden o que sos pro esto, sos pro lo otro, porque criticás estos puntos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hace liberal a Vox? Que no estén a favor de la televisión pública. A mí me parece que no. O sea, es lo mismo que decir que ser anticomunista te hace liberal, cuando en realidad yo he conocido fascistas que defienden ese anticomunismo, ¿me entendés? Entonces te estoy hablando de crear un ministerio de la familia, estar en contra de la gestación subrogada, incluso votaron en Madrid junto a Podemos para no aprobar la reducción de impuestos. Hablan de los sindicatos, hablan de aumentar subsidios. Entonces, hay una relación incluso con estos movimientos del nacionalpopulismo europeo de los que hablábamos recién, Orbán, Le Pen, Salvini y Jair Bolsonaro en Brasil, la gestión de Donald Trump, Steve Bannon, digo,
no se puede negar que hay una tendencia hacia esa derecha conservadora, muchas veces ultraconservadora, que busca imponerte una moral a través del Estado. O sea, no me podés negar que Vox no te quiere imponer una moral a través del Estado, diciéndote qué familia y qué no, diciéndote qué sustancias podés consumir y qué sustancias no podés consumir, diciéndote con quién te podés acostar y con quién no. O sea, eso es la antítesis del liberalismo. En las marchas del orgullo gay, aquí en Madrid, a los que le hacen un cinturón para que no entren, es precisamente a los partidos con los que ellos, que se supone que son los tolerantes, es decir, los que defienden los derechos LGTBI, los que defienden al feminismo y demás, los que dicen que no les imponen morales a nadie, pues ellos son los que forman cordones sanitarios para que no entren ni los de Ciudadanos, ni los del Partido Popular, ni los de Vox. Es decir, a mí me parece que creer que en algunas líneas contigo puedo estar de acuerdo, pero creer que los otros son los que no imponen morales, aquí en las marchas del orgullo gay en Madrid, a los de Ciudadanos les tiraban botellas de cerveza con orina para que se vayan. Es decir, o sea, si se trata de imponer morales, si se trata de imponer códigos de conducta, aquí los defensores de los LGTBI y los defensores del feminismo se llevan la palma. Pero no sé quiénes son los defensores de las personas LGBT aquí, porque ahí, digo, podés estar hablando de personas individuales o particulares que están dentro de una manifestación, y digo, que a mí no me digo, No, perdona, yo te hablo de un comunicado oficial por parte de los organizadores, no son 2 o 3 tíos. Te hablo de comunicado oficial en el cual se les hizo un cinturón para que no entrasen. Pero vos no podés responsabilizar al liberalismo de un comunicado de una organización que quizás hace ese tipo de cosas. Digo, el liberalismo, si vos lo analizás históricamente, ha tenido grandes defensores de la despenalización de la homosexualidad, de estar a favor de la legalización de las drogas, de que la gente viva su vida de la manera que más le gusta vivir. Digo, y eso es simplemente el liberalismo. O sea, que mis derechos o mis libertades no se acaban cuando empiezan tus emociones, ¿no? Es simplemente eso, que yo quiero vivir mi vida sin que vos me vengas a imponer una moral. Lo haga quien lo haga, o sea, lo haga una religión, lo haga un gobierno, lo haga el partido político del corte que sea, o sea, del color que quieras. O sea, a mí, si viene el día de mañana un partido que es supuestamente súper liberal, libertario, y me dice, no, mira, hoy te vamos a imponer esta manera de vivir tu vida, obviamente, chau, a mí no, digo, eso para mí no es la libertad, porque si vos haces un análisis histórico de quiénes han sido los defensores de las ideas y cómo las han defendido de una manera cabal, creo que ahí está el punto, ¿no? Esto lo decía Hayek, esto lo decía Ludwig von Mises, lo decía Ayn Rand, lo decía incluso Jeremy Bentham, John Stuart Mill, John Locke. O sea, es igualdad ante la ley. Es que nosotros tenemos que ser todos iguales ante la ley sin importar tu género, tu sexo, tu color de piel, tu preferencia política, tu orientación sexual, tu orientación ideológica, o sea, o tu religión. O sea, somos todos iguales ante la ley. Ese tiene que ser el punto. Creo que es eso, creo que se trata de eso. Bueno, yo creo, estoy de acuerdo contigo. Creo que en ese sentido, creo que en el caso de Vox, que podría conocerlo, estarían de acuerdo. Lo que me llama la atención es que David Boaz diga que el liberalismo tiene que ser feminista. Precisamente como es un tema de igualdad ante la ley, no veo por qué tenemos que ser feministas cuando en realidad los hombres y las mujeres somos iguales. Me parece una contradicción en términos. Pero ahora yo te pregunto a vos, ¿qué es el feminismo para vos? Yo no soy feminista. O sea, para mí es que los hombres y las mujeres somos iguales. Y precisamente eso. Iguales ante la ley. Esa es la premisa fundamental del feminismo, cuando surge. El feminismo de la primera ola, el feminismo de hace 200 años, el feminismo del que hablaron mujeres como Mary Wollstonecraft, que escribió un libro que de hecho lo tengo acá, que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Este libro siempre lo recomiendo porque es fantástico. Es un libro donde Mary Wollstonecraft escribe y hace una crítica a Rousseau y hace una crítica al Emilio de Rousseau, que plantaban a la mujer y ponían a la mujer como si fuera un producto que dependía y tenía que depender del hombre y tenía que vivir exclusivamente para el hombre, que primero eras dueña de tu padre, después pasabas a ser dueña de tu esposo y no podías vivir tu vida de una manera independiente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las mujeres de la primera ola del feminismo? Lo que hacen es decir,
nos plantamos ante el Estado. O sea, no queremos cuotas, no queremos privilegios, sino queremos ser tratadas igual, de manera igual ante la ley. Queremos tener las mismas libertades y los mismos derechos que los hombres. Eso es el feminismo. O sea, porque creer que el feminismo es salir a romper calles y salir a romper ventanas y pedir cuotas y pedir privilegios es ignorar la historia y el origen del feminismo como un movimiento histórico que incluso se enlaza al abolicionismo, ¿no? En su momento con pensadores como Frederick Douglass, en su momento que luchan en contra de la esclavitud. Entonces, creo que se trata de eso y por eso sí, totalmente el feminismo yo creo que es un movimiento que es totalmente liberal. ¿Por qué? Porque comparte la premisa de ser y de tener igualdad ante la ley. Y así es como surge ahora que otras personas en este momento estén utilizando el feminismo, como pasa que otros también utilizan el liberalismo para hacer cosas que no tienen nada que ver con el liberalismo. Digo, eso es otro tema, ese es otro contexto. Entonces lo que tenés que hacer es identificar o ver cómo, de qué manera podés entender quién es quién dentro de la historia, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Ha sido una charla apasionante con Antonella Martí, autora de este libro, El Manual Liberal, que defiende el liberalismo político, económico, individual y cultural.